Hola, soy Marcelo de la Vega, soy ingeniero agrónomo y profesor de terapéutica vegetal y de malezas en las Universidades Nacional de Tucumán y en la Universidad del Chaco Austral en Sáenz Peña. Cuando nosotros queremos controlar maleza, creo que tenemos que basarnos en tres premisas fundamentales. Tener un producto eficaz, aplicado en un momento oportuno y con una buena calidad de aplicación. Cuando nosotros tenemos que pensar en un herbicida de cierre, un herbicida de postemergencia en el cultivo de soja, tendríamos que pensar primero si el cultivo no cerró bien de manera de producir un sombreado que evite la germinación de nuevas malezas. Muchas veces puede pasar que en años secos, como lo que tuvimos las tres campañas anteriores, el cultivo no llega a cerrar y entonces sigue entrando mucha luz y siguen germinando las malezas. Entonces vamos a pensar en un herbicida de postemergencia. ¿Qué vamos a pensar en herbicida de postemergencia? La eficacia del herbicida. Entonces, si nosotros tenemos una maleza como yuyo colorado, lo más eficaz son los PPO y en ese caso vamos a tener herbicidas como Fomesafen. Fomesafen es un herbicida que va a controlar muy bien yuyo colorado. A veces uno tiene miedo por la fito que le puede dar a las hojas, son unos puntitos necróticos, no tienen acción sobre el rendimiento, es muy leve esa fitotoxicidad. Y además, si estamos haciendo una aplicación en B3, B4, va a quedar espacio en el suelo todavía como para que llegue el producto al suelo y es un herbicida residual y entonces va a mantener la residualidad como para seguir controlando las sucesivas cohortes. En el caso que tengamos malezas gramíneas, vamos a tener graminicidas, como pueden ser los ACCasa, o vamos a tener productos ALS, como pueden ser un imacetapir. Entonces, eso sería el complemento para tener un control de malezas total en el caso de que lo necesitemos en la postemergencia del cultivo de soja. Soy Diego Gustarros, trabajo en manejo de malezas en el centro de la provincia de Córdoba y voy a hablar sobre el manejo de malezas previo a la siembra de soja. En el momento de que vamos a sembrar la soja en esta zona, podemos encontrarnos con malezas como yuyo colorado, que es la principal de hoja ancha, que es resistente en la zona a glifosato e inhibidores de ALS. Y en lo que es gramíneas, es común, según el lote, encontrarnos con Eleusinia indica, que tenemos en la provincia resistencia a glifosato, y en algunas zonas tenemos resistencia también al oxifopermetil. Sí se controla con cletodin, como siempre, en estados tempranos y con buenas condiciones de humedad. También tenemos algunas zonas que hay bastante Chloris virgata, que también es una maleza que se controla con graminicidas, pero hay que aplicarla chica, o sea que la clave en todas estas gramíneas es aplicarla chica y con buenas condiciones, y sorgo de Alepo. Y más hacia el norte empieza a incrementarse la presencia de Urocloa panicoides. Al momento de la siembra, generalmente para controlar estas malezas, si es que tenemos gramíneas y yuyo colorado, necesitamos hacer mezclas, por ejemplo, de glifosato 2,4-D, y sumarle los herbicidas residuales, como puede ser flumioxacin con S-metolacloro, flumioxacin con piroxasulfone o sulfentrazone con S-metolacloro. Estos productos no solamente le dan residualidad al cultivo en gramíneas y en yuyo colorado, sino que también aportan tanto el sulfentrazone como el flumioxacin un excelente quemado del yuyo colorado que junto al 2,4-D hacen un excelente control siempre y cuando no superemos unos 15 centímetros de altura del yuyo colorado y con buenas condiciones. Para lo que es control de yuyo colorado es muy importante hacer un muy buen control previo a la siembra y poner buenos herbicidas residuales, ya que dentro del cultivo los productos que normalmente tenemos, como son Fomesafen, Lactofen, Benazolin, no son tan contundentes, hay erraticidad, a veces son buenos los controles, otras veces no, tienen que ser sobre malezas chicas, pero aún así vemos que podemos llegar a no tener buen control. Así que es muy importante tratar de hacer un buen control previo a la siembra. Hola, soy Ramón Gigón y vamos a hablar un poquitito de malezas problemáticas en el sur, malezas como crucíferas, la brasica rapa, el yuyo colorado, el lecherón son las más importantes en cuanto a abundancia y frecuencia dentro de los cultivos del sur de Buenos Aires. Así que, por ejemplo, para crucíferas el uso de flumoxacin, de metribuzin y sobre todo pensando en mezclas de preemergentes es muy importante para retrasar una posible resistencia en crucíferas, sobre todo PPO como flumoxacin que venimos usando hace bastantes años, inclusive a veces se usa flumoxacin en el invierno y flumoxacin en el verano. Esa presión de selección puede traer un problema muy grave de resistencia a futuro. Tratemos de planificar un poco el uso de los modos de acción, rotar, mezclar
va a ser una ayuda muy importante en el retraso de la resistencia. En cuanto a lecherón, que es una maleza también muy importante en la provincia de Buenos Aires, el uso de las imidazolinonas todavía sigue siendo la base de preemergente, sobre todo el imacetapir, es el mejor residual todavía para euforbiáceas, para lecherón, es el herbicida, pero también pensar en una mezcla, por ejemplo con flumoxacin. Hemos visto que esa mezcla puede darnos una mano también importante en el lecherón. Y yuyo colorado, donde toda la población es prácticamente resistente a glifosato y a los ALS. Acá las imidazolinonas no nos van a ayudar, pero sí el uso de PPO como sulfentrazone como herramienta muy importante, o también el flumoxacin, y sobre todo no dejar solo al PPO y mezclarlo con las cloroacetamidas, como puede ser un acetoclor, un S-metolacloro, o el mismo piroxasulfone en mezcla con PPO. Nos va a dar una mano tanto en el control, en la residualidad, en alargar la residualidad, como también en prevenir una resistencia a futuro en esta maleza tan difícil. Quería comentarles un poco el manejo de malezas resistentes en postemergencia de soja. Y hablamos de resistencia y hablamos de resistencia a glifosato, porque ahí un poco está la problemática. Años atrás con la soja RR y el glifosato teníamos todo solucionado. Ahora tenemos 3 o 4 malezas en el sur de Buenos Aires que son resistentes justamente al glifosato, y hemos vuelto un poco a herbicidas que se utilizaban anteriormente de la soja RR, lo que son PPO de la familia, los difeniléteres, como el fomesafen, el lactofen o el aciflorfen. Son herbicidas antiguos, digamos, que han vuelto a darnos una mano, donde el tamaño de la maleza va a ser muy importante. Aquí en el sur la mayor problemática está con el yuyo colorado, con las crucíferas, principalmente Brassica rapa, y últimamente tenemos también problemas de quenopodiáceas como cardo ruso y morenita. Y el control de estos PPO va a funcionar con la maleza muy chiquita, y hablamos de tamaños de 5 centímetros de diámetro, 8 máximo en una crucífera, en una roseta, o 5 centímetros de altura en un yuyo colorado, o en una morenita, o en un cardo ruso. Entonces ahí estar encima de los lotes es fundamental, tener un preemergente y ir al postemergente si el preemergente o se quedó sin residualidad o no se incorporó por lluvia, y tener la alternativa post, pero estar un poco monitoreando fuertemente para que no se nos pase de tamaño estas malezas. También otra maleza importante que puede aparecer en soja en postemergencia son rebrotes de rama negra. Acá se utilizaba anteriormente herbicidas como diclosulan en dosis un poco más bajas. Todavía se siguen utilizando, pero ahora tenemos una herramienta nueva que son las hojas en lis, donde puede entrar algún tratamiento de 2,4-D, el glufosinato de amonio, buscando un sinergismo interesante en esa mezcla, o hacer una técnica de doble golpe con ramas negras rebrotadas en soja, aplicando primero el glifosato con el 2,4-D y a los 7-10 días el glufosinato de amonio como herbicida total y de contacto, y utilizando esa técnica de doble golpe adentro del cultivo de soja en lis. En crucíferas, sobre todo fomesafen es lo que más se está utilizando junto con glifosato, y en colorado ahí entran tanto fomesafen, lactofen o el venazolin, como también un herbicida que se utilizó mucho tiempo atrás, que volvió nuevamente a darnos una mano. También con postemergentes es muy importante tratar de mezclar modos de acción, buscando por un lado sinergismo en el control y por otro lado tratar de retrasar la resistencia a algún posible modo de acción como PPO u hormonal en lo que es soja en lis. También con el 2,4-D tratar de usar la mezcla con glufosinato por el sinergismo y por el retraso de la resistencia a futuro.